quiero hablar de otra cosa que, por ponerle nombre, tampoco estoy fundando una corriente, ni mucho menos, a ver si nos calmamos, pero luego la gente es muy especial. Pero por ponerle un nombre es algo que había llamado realismo radical. ¿Qué es esto? La idea es fundamentalmente que si la realidad nos dice una cosa, nuestra ideología tiene que ajustarse a la realidad y no al revés. Nuestras creencias, nuestras opiniones, esto no es ningún invento, esto es algo que ha creado, que ha asumido la ciencia como forma de desarrollo. Es decir, tú tienes una serie de conocimientos y sacas conclusiones, interpretas y llegas a determinadas ideas a partir de esos datos. Luego tienes más datos. Y lo que hace la ciencia es decir, bueno, entonces las interpretaciones que teníamos eran equivocadas porque estos datos no cubren estos otros nuevos datos, entonces tenemos que rehacer nuestros modelos para que cubran los datos anteriores y los datos nuevos. Esto lo malinterpretan las personas que no entienden de ciencia o que entienden más de filosofía que de ciencia, si se pudiera entender de filosofía, y sé que hay filósofos que, por cierto, me han amenazado con un vídeo donde me van a poner verde. Yo lo agradezco mucho. No lo voy a ver, no veo sus vídeos, pero qué bueno que me encuentren importante, yo a ellos no los encuentro importantes. El punto es, la gente que no entiende el proceso científico, no entiende ni siquiera que el método científico nace hace 400 años, lo delinea por primera vez Bacon en el Novum Organum, lo que dicen es que la ciencia tira sus ideas anteriores constantemente. Sí, las interpretaciones y las conclusiones a las que se llega sobre los conjuntos de datos que se tienen en un momento determinado, sí, la ciencia los abandona y asume otros, claro. Es que entonces lo que era cierto ayer no es cierto hoy. No, mira, lo que era cierto ayer sigue siendo cierto, los datos siguen siendo ciertos. Lo que pasa es que tenemos más datos, o esos datos eran imprecisos porque las formas de medición que teníamos no eran las formas de medición más afinadas que tenemos en la actualidad. Observamos con mejores instrumentos. Saturno no tenía orejas. Galileo en un momento dado pensó que Saturno tenía como dos orejitas a los lados, que era una especie como de Mickey Mouse triste con las orejas a los lados. Porque con el telescopio que tenía Galileo a la hora de dibujarlo, lo que se veían, cuando se veían inclinados los anillos de Saturno, parecían dos protuberancias semicirculares. Es por la mala calidad del instrumento de Galileo. Lo que vio Galileo es mentira. No, vio algo absolutamente real, que era que Saturno tenía algo. El problema es que ese algo lo hemos podido definir al paso de los años con mejores observaciones, con mejores telescopios, con sondas espaciales robóticas que hemos enviado a pasear entre los anillos de Saturno y a mostrarnos maravillas que no se pueden ver desde aquí, como ese polo norte hexagonal de las tormentas de la superficie de Saturno, que todavía se está tratando de explicar matemáticamente y físicamente, que es fantástico. Pero la ciencia no abandona el conocimiento anterior, el conocimiento no se renueva, el conocimiento se amplía y por lo tanto las interpretaciones y las conclusiones a las que se llega con base en los datos cambian. Cuando tú conoces solo cisnes blancos, tú partes de la base que los cisnes son blancos. El día que ves un cisne negro, no quiere decir que todos los demás cisnes dejen de ser blancos. Quiere decir simplemente que has añadido algo. Esto es lo que no entendió, por ejemplo, Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas, donde primero llama ciencia a lo que había antes de la ciencia, a lo que había antes de Francis Bacon y antes de la revolución científica, lo cual es absurdo. Es ridículo porque le estás poniendo el nombre de algo que surgió después, algo que estaba antes y que no comparte ninguna característica relevante con los métodos de la ciencia, con los métodos rigurosos de la ciencia. Pero entonces le llama ciencia a Aristóteles, le llama ciencia a Ptolomeo y le llama ciencia a lo que eran las explicaciones insuficientes con datos o sin datos siquiera, simplemente obtenidas por medio de la razón, por medio de la reflexión, por medio de la especulación, y los llama ciencia. Y entonces dice, se abandonó el conocimiento anterior y se tuvo un conocimiento nuevo. No pasó así. Desde que existe la ciencia, lo que tenemos son hechos científicos que son absolutamente ciertos. Y aquí es donde se enojan algunos. Dices que tienen la verdad absoluta. No. La verdad es una abstracción. Lo que tienen son conocimientos absolutamente ciertos. El agua está formada por dos átomos, una molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, y eso no va a cambiar.
La velocidad, la aceleración a la que cae un objeto en la Tierra no va a cambiar, a menos que la Tierra perdiera masa o ganara masa, evidentemente. Pero bajo determinadas condiciones, que son siempre las bases que la ciencia pone para todas sus explicaciones, bajo determinadas condiciones va a seguir siendo igual. Y el Sol no va a dejar de ser un horno nuclear, un horno de fusión nuclear, para convertirse en las cuevas de Moria, donde los enanos están haciendo espadas con sus forjas, y lo que estamos viendo es el calor de las forjas de los enanos de Moria. No va a pasar eso. El conocimiento que tenemos es certero. Tan certero que ustedes me pueden ver a través de esta camarita y a través de este internet y a través con estas luces que estoy seguro que me iluminan y que me iluminan de determinada manera, que responde a las leyes del electromagnetismo, que responde a la óptica, que responde a una serie de conocimientos sólidos que tenemos. Alguien se me enojaba precisamente en Facebook ayer, porque es lo que decía Dawkins. Dawkins decía es que estos hechos eran así antes de que existiéramos nosotros y van a seguir siendo cuando la humanidad haya desaparecido, si es que desaparece. Estos hechos son así. Lo que hacemos es reunir más hechos y tener opiniones o conclusiones o interpretaciones diferentes. Esto es lo que hace la ciencia. Esto es lo que hace que podamos construir sobre hombros de gigantes, como lo dijo el propio Newton, ¿no? Y él se refería, por supuesto, a Kepler, Copérnico y Galileo. Pero es que esto lo deberíamos hacer en absolutamente todos los aspectos de nuestra vida. La gente cree que los transgénicos son malos, le han dicho que los transgénicos son malos, está convencida de que los transgénicos son malos, que causan daños al medio ambiente, que causan daños a la salud, que causan daños a la diversidad biológica, que causan daños, que provocan cosas así mágicas como los transgénicos provocan el monocultivo. Y yo, cuando la gente dice eso, yo me quedo como en plan de, a ver, no es cierto. El monocultivo era un problema cuando a mí me enseñaron en la primaria, y de esto pues no es por nada, pero yo entré a la primaria hace 60 años, y ya nos enseñaban de los peligros del monocultivo y lo que le pasaba a la tierra. No había todo el conocimiento que tenemos de ciencias de la tierra que hay en la actualidad, de química, de agroquímica, de agricultura, de agronomía, de genética, de biología, pero se sabía lo suficiente como para saber que si plantas una sola cosa en un trozo de tierra, lo agotas. Y ya era un problema en muchos países y en muchas sociedades el monocultivo. No lo inventaron los transgénicos. Si nosotros creemos todo eso y vamos a los datos y los datos dicen que no es cierto, lo único razonable que tenemos que hacer es abandonar la creencia absurda que teníamos previa y sustituirla por una creencia que esté basada en hechos de la realidad. Y esto se refiere a todo. ¿Quieren ustedes meterse en una bronca gorda? Díganle a la gente que la pobreza ha disminuido. Y se ponen mal. ¿Por qué? Porque la creencia, la opinión generalizada es que estamos peor que nunca y que hoy hay más pobres y más porcentaje de pobreza que en toda la historia de la humanidad. Y ahí es donde uno se sorprende, porque si vas a los datos resulta que hay menos pobres en número de los que había hace 50 años, pero además, claro, la proporción de pobres verdaderamente de extrema pobreza en el mundo se ha reducido. Obviamente los economistas se preocupan por redefinir la pobreza, por encontrar parámetros que permitan empujar para seguir sacando a más gente de la pobreza, pero el hecho real es que la pobreza ha disminuido. Lo sentimos en el alma, pero los hechos son esos. Y si van en contra de las creencias de alguien, esa persona está siendo víctima del pensamiento mágico. No está siendo realista, no está siendo naturalista, no está asumiendo los datos como lo que debe modelar su pensamiento. Se refiere a todo. En el caso del hambre tenemos una situación muy parecida. La gente cree que en este momento hay más hambre que nunca ha habido en la historia humana, cuando en realidad la historia humana ha sido una historia de hambre consecutiva. El hambre apenas está desapareciendo. Pero había hambre y desnutrición en la Inglaterra victoriana como no la encuentras hoy en casi ningún país. Y esto, ahora que hablemos de algunas historias de horror del libre mercado que quiero contar, lo vamos a ver, pero hay menos hambre y menos desnutrición y mejor alimentación que nunca en la historia de la humanidad. Esto es algo que constantemente dice
mi amigo J.M. Mulet, y le está cayendo, acaba de sacar su nuevo libro sobre verdadero ecologismo, y le están dando hasta con el gato las personas que están comprometidas con una creencia que los datos no sustentan. Los ecologistas religiosos, los ecologistas políticos. Yo creo que la mejor opción que tenemos es ser realistas de manera radical. El realismo incluye, por supuesto, la idea del naturalismo, es decir, el universo es natural. No tiene elementos sobrenaturales que influyan en la realidad física. No hay hadas, no hay gnomos, no hay unicornios, no hay dioses, no hay vírgenes, no hay santos, no hay Jueves Santo, no hay un Cristo que sea hijo de Dios y que haya resucitado al tercer día, como me enseñaron a mí en el catecismo cuando me estaba yo preparando para mi primera comunión. No hay elementos sobrenaturales de magia que influyan en la realidad. Esto lo creemos por los datos que tenemos. Hasta la fecha no ha habido una sola evidencia convincente de la existencia de este plano sobrenatural o preternatural que influya en la realidad cotidiana de los seres humanos. Entonces, lo razonable es ser naturalista, lo razonable es decir, el universo es natural. El universo es material, no está formado de caspa de gnomos y de polvo de hadas y de sonrisas del gato de Cheshire. La fantasía tiene su lugar en la mente de los seres humanos, pero la fantasía no incide en la realidad. Vivimos un universo natural, material y objetivamente real, que cuando tú te mueres sigue existiendo, que cuando tú dejas de creer en él sigue existiendo, con leyes que cuando tú dejas de creer en ellas siguen cumpliéndose. Leyes que hemos descubierto, que no hemos inventado, por mucho que algunos filósofos digan que las leyes son inventadas o son solamente opiniones. Si tú crees que puedes flotar y vencer la ley de gravedad, te invito a que des un paso afuera de la ventana desde un 7º piso, sin arnés, sin línea de seguridad, sin paracaídas y sin una red abajo. Y flota. Si puedes flotar, lo aceptaré, te aplaudiré y reevaluaré todas mis opiniones respecto de la preternaturalidad. Pero tienes que hacerlo. No me vale que lo argumentes, no me vale que lo opines. A eso le llamo yo realismo radical. Y radical porque no acepta excepciones. Nuestras posiciones políticas también tienen que depender de una visión realista del universo. Y del universo social, que es mucho más complejo. Obviamente no podemos tener datos precisos sobre el funcionamiento de las dinámicas sociales porque son enormemente complejas como para modelarlas. Yo ya comentaba que Paul Krugman, el Premio Nobel de Economía, que me parece un tipo verdaderamente espectacular, él se quejaba de cuando le piden que prediga cosas. Dice, pues que yo no puedo predecir, es que es muy difícil predecir en economía. Dice, sí es difícil predecir la meteorología por la enorme cantidad de variables que confluyen en el clima, sobre todo en el microclima que tenemos ahora, encima de nuestras cabezas. Ahora imagínate agregarle eso el factor humano y es absolutamente impredecible. Pero hay realidades que conocemos. La pedagogía la podemos asumir con datos y evidencias, con experimentos, con observaciones reales que nos dicen que si a los niños los tratas así obtienes este resultado, si los tratas de este modo obtienes este resultado. No es que se le haya ocurrido a alguien, es que lo has experimentado, es que estás basándote en evidencias. Y todo lo que es basado en evidencias es realismo radical. No puedes creer que un tipo de gobierno es más eficaz que otro porque te lo dijeron los teóricos. Analizas los gobiernos y dices, mira, este es el que da mejores resultados para la empresa privada, este da mejores resultados para la sociedad, este da los mejores resultados para las aristocracias explotadoras. Y tú eliges, de acuerdo a tu ideología, cuál es el gobierno que va a dar los resultados que tú quieres. Pero no puedes vivir con la promesa de que alguien dijo un día que esta forma de gobierno, esta organización social, político-económica, nos iba a dar la felicidad. Sin demostrarlo, sin experimentarlo, ponerte a experimentar con toda una sociedad, pues es un poco violento. Y lo mismo se refiere absolutamente todo a nuestra visión
de las personas de distintas sociedades, de las personas de distinto color, de distinto rizo de pelo, de distinta forma de los ojos, o de distinto sexo, o de distintos gustos sexuales, o de distintas visiones sexuales de sí mismos, de estaturas, de discapacidades, etcétera. Lo que no podemos demostrar son supuestos que no debemos hacer. Nuestros supuestos deben estar basados en la realidad. Y cada vez tenemos más datos más abundantes para poder asumir el realismo radical como una forma de ver el mundo a nuestro alrededor, de asumir posiciones políticas que son relevantes, porque finalmente eso es lo que votamos y eso es lo que obtenemos. Obtenemos más o menos lo que votamos, ya sabemos cómo va esto, pero por lo menos tenemos bases racionales para votar y para exigirles a los gobernantes que cumplan aquello que han prometido. O para decirles, no puedes estar prometiendo eso porque es imposible. Que sí, suena muy bonito, pero hombre, los hechos y los datos dicen que te estás pasando 3 pueblos y me estás aquí vendiendo un cuento. Eso tenemos que hacer porque es la forma de exigirles a las empresas, a los que hacen publicidad, a los que nos venden cualquier cosa, cualquier producto, cualquier servicio, un viaje maravilloso, un aparato que nos va a hacer totalmente felices, un auto que nos va a recuperar nuestra virilidad perdida. Todo esto solo lo podemos cuestionar desde una suposición razonable de que la realidad existe y que debe regir nuestros puntos de vista. Ahora, entramos en algo que alguien me preguntó, no sé si lo encuentro por allí. Sí, Luis Arenas me preguntó el otro día también, ¿qué validez das a los sentimientos y la intuición en la vida del hombre si estos no pueden ser medidos científicamente? Bien, este es el otro error que mucha gente comete. Cuando uno es realista radical, supone que todas las cosas que va a asumir, que va a enfrentar, que va a abordar en la vida, las va a hacer con esta visión un poco de caricatura, ¿no? De estos personajes ultracientíficos que se inventan en la televisión, que son absolutamente despreciables, además muchas veces. Bones Brennan, por ejemplo, la de Bones, que es una tipa para la que la música es rarísima, porque ¿cómo es eso? Los sentimientos no existen. A ver, mira, que todos nacemos con sentimientos, que los sentimientos son una realidad objetiva, es una realidad medible, que cuando algo te gusta puedes medir lo que está pasando en tu cerebro para decir, mira, esto le está gustando, o esto no le gusta. Le da un estímulo aversivo o le da un estímulo atractivo, un estímulo agradable, un estímulo de refuerzo. No es cierto que cuando uno asume una posición de realismo radical abandone los sentimientos del arte, las intuiciones, las formas bayesianas de resolver ciertos problemas que no se pueden resolver mediante mediciones precisas. El ejemplo que yo siempre usé de esto, yo tenía, y esto lo hacía mucho con chicos, los chicos lo entienden de una manera mucho más sencilla. Lo hacía yo con un monito, una foto de un monito, era un mono etíope, un macaco etíope. Me gustan porque trabajé con ellos en un centro de primatología hace un montón de años, durante muy breve tiempo, cuando estudiaba yo en la universidad, y había un centro de primatología en México, y yo fui allí a ayudar a registrar comportamientos de una tropa de macacos etíopes, monos verdes que les llaman, porque sí, parece que se crea una especie de moho en su pelo que les da cierta tonalidad verde. Se llamaban Cercopithecus etiops, pero creo que les cambiaron el nombre, como con tantas especies. Bueno, y ponía yo un monito de estos y decía, mira, este monito oye un ruido atrás, está comiendo moras, está muy contento en su rama, y de pronto atrás escucha el sonido de un movimiento de hojas, se mueven las hojas a sus espaldas. ¿Qué va a hacer el monito? Y todos los chicos que son inteligentes, más inteligentes que los adultos, en muchos casos dicen salir huyendo. No, por supuesto que sale huyendo. Pero ¿qué tal que fuera? Se llamaba Filiberto siempre el monito. ¿Qué tal que él es científico? Él es un realista radical. Dice, ajá, una vez mi primo Segismundo hizo el mismo ruido. Luego entonces voy a emitir una hipótesis científica que este ruido ha sido provocado por mi primo Segismundo. El monito se gira. Si es su primo Segismundo, le dice, ¿quieres moras? Y comparten las moras y se pueden hablar de las cosas de las que hablan los monitos. Pero es que lo más probable es que sea el leopardo.
Y si su hipótesis es errónea, es la cena y no vuelve a ser una hipótesis en su vida. El monito no va a ser una hipótesis científica, va a salir huyendo, porque es el tipo de reacción natural y normal de asumir una serie de cosas, y de todas las cosas que puedes asumir, cuál debes asumir para que no te vaya mal. Ya ha hecho en su cabecita teoría de juegos, ya ha dicho, mira, mejor salgo huyendo, porque aunque mi primo Segismundo una vez sonó así, esto puede ser un leopardo. Y lo que hay que hacer es poner pies en polvorosa. Lo mismo pasa con todos los sentimientos, las emociones, el arte, lo que llaman intuición, que muchas veces es simple y sencillamente adivinar y acertar. Pero nos la pasamos adivinando. Si tuviéramos todos los datos necesarios sobre ciertos elementos, deberíamos ajustarnos a los datos, por supuesto. Pero cuando no los tenemos, tenemos que hacer ese tipo de determinaciones que nos llamamos intuición, que llamamos latido, me latió esto, tal, y que muchas veces son meramente juegos aleatorios, pero que en otras muchas ocasiones son formas de abordar, de solucionar un problema sin los datos necesarios. Y las emociones son algo real. Todas las culturas tienen música, todas las culturas tienen arte. Conforme miramos hacia atrás en el tiempo, vamos descubriendo arte en etapas aún más tempranas del ser humano. Hemos encontrado el arte de los neandertales, lo cual nos dice que la apreciación del arte estaba ya presente, la capacidad de simbolización y de disfrute de los símbolos y de las cosas bonitas estaba en especies anteriores a la nuestra. Ya se hizo presente en la ruta que llegó un día a lo que es nuestra especie. Y nadie desprecia eso, al contrario, por eso yo en estos streamings tengo música y tengo poesía, porque es importante, porque es relevante, porque el conocimiento no elimina, ni afecta, ni destruye la emoción. Esto lo decía Richard Feynman. El que yo conozca cómo crece una flor, cuáles son las partes de la flor, cómo se desarrolla la flor, cómo se reproduce la flor, cómo se llega de la semilla a la flor, de regreso a la semilla. Es fantástico. Que yo sepa toda la historia y las especies con las que se relaciona esa flor y su historia evolutiva incluso, y los animales que la polinizan y demás. Saber todo eso no hace que disfrute menos la belleza de una flor. Y se disfruta. Hoy paseaba yo al perro y veo que en el parque junto a mi casa, donde habitualmente paso a mi perro, ya se cuajó de margaritas el suelo. ¡Qué bonito! Uy, ¿esto no es anticientífico? Pues no. Yo estoy diseñado de una manera curiosa. La evolución me llevó a que disfrute esas cosas que son bonitas. Por lo tanto, es de lo más natural, de lo más realista, de lo más objetivo, el que yo disfrute las flores, la música, la poesía, las artes plásticas. Cada quien encuentra su música, pero es rara la persona que no tiene ningún gusto musical, que no le genera ninguna emoción a algún tipo de música. Puede ser el thrash metal, y los felicito enormemente, no es lo mío, pero es tan humano eso como humana es la ciencia. No veo cómo es posible que alguien crea que se anulan las emociones, las pasiones, los sentimientos, las sensaciones, los disfrutes estéticos subjetivos, e incluso el cariño entre dos personas, la amistad, etcétera, etcétera, porque no pueden ser científicamente reducidos todavía. No veo por qué puedan creer eso, y además puedo garantizar que el día que sean reducibles científicamente, como son reducibles otras muchas cosas, tampoco dejaremos de emocionarnos con aquello que nos emociona, porque esa percepción es la que nos hace seguir adelante, el encontrar el disfrute y el encontrar el gusto y el encontrar la emoción y la pasión en lo que hacemos. Aunque sea la ciencia y les moleste mucho a quienes creen que si tú tienes un pensamiento racional, deberías cancelar tus emociones y tus sentimientos. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va Desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.